Pero decíamos, reconstrucción económica, reconstrucción en materia de obra pública, pero cómo nos reconstruimos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Después de una catástrofe y después de una sucesión de hechos que cuando uno dice, uy, va a llover, ya no nos ocupa, nos preocupa, ¿no? Vamos a hablar con la psicóloga Guillermina Aramendi. Hola Guillermina, soy Daniel Ciampicini, esto es Radio Continental en Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Daniel, acá, mucho gusto. Bueno, ¿cómo empezamos a reconstruirnos como... Yo sé que depende de cada individuo, ¿no? Yo hablo de la reconstrucción como sociedad en este día a día, que es tan difícil, pero ¿qué podemos hacer a partir de lo que nos pasa con nuestra cabecita, ¿no? Bien. Bueno, en principio entender que justamente como decís es un proceso y que cada uno lo vive de manera diferente, digamos, es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque además a cada uno repercutió de formas diferentes, no de la misma manera. Sí es importante, bueno, ir registrando qué nos pasa, qué sentires aparecen, que antes no teníamos, ¿no? Uh-huh. Si antes no teníamos trastornos del sueño, de la alimentación, o cansancio, o estrés, o cuestiones que por ahí aparezcan ahora, o angustia, ¿no? Estar atentos porque quizás, bueno, esto sea, digamos, una señal de que estoy viviendo un estrés postraumático, porque, bueno, claramente esto que sucedió instaló algo de lo traumático. Y todos en general en la ciudad nos haya tocado más de cerca o un poco más de lejos, o directamente o indirectamente, la realidad es que estamos viviendo un duelo, ¿no? Claro. Porque nuestra ciudad ha cambiado de una manera, ¿no?, significativa en cuanto a su paisaje, en cuanto a su estructura, y lo mismo ha pasado para quienes han vivido una pérdida dentro de sus casas, ¿no? Eso que Uh-huh. ese lugar donde yo ya me sentía seguro, ya no me es tan seguro. Entonces, bueno, con todo esto es que tenemos que estar atentos a ver qué síntomas van apareciendo, y sobre todo en este tiempo donde, bueno, empezamos justamente a volver a la cotidianidad, ¿no? A nuestras actividades, digamos, ya los chicos retomaron la escuela, muchos están pudiendo retomar su trabajo, ¿no? Y todavía sigue apareciendo, bueno, cuestiones de lo que perdí, imágenes, Sí, y demás. sí, sí. Ahora, vos dijiste claramente, estamos viviendo un duelo. ¿Cómo Uh-huh. empezamos a salir de ese duelo? ¿Con qué herramientas? ¿De qué manera? Bueno, en principio quizás no alimentando esto del trauma, ¿no? Entiendo que todavía hay como mucho de la circulación de las imágenes y más. Quizás si yo registro, ¿no? Esto también tiene que ver, como dije antes, con cada uno. Si yo registro que me hace mal ver las imágenes, me angustio más, después me quedo pensando todo el día, me genera una sensación de miedo, preferible no ver las imágenes, digamos, no sobreinformarme. Eso por un lado, poder poner palabras, buscar redes de ayuda, de contención, conectarme quizás con el disfrute, con lo que hacía antes que me gustaba hacer, ¿no? Empezar quizás con esas pequeñas cosas. Claro. Mira, yo te voy a contar una experiencia personal. Sí. Afortunadamente en mi casa, por el lugar donde yo vivo, esta tormenta, esta inundación no me afectó como sí me afectó la primera, la del 16 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Yo hoy me desperté porque soñé, y yo, insisto, yo no me inundé, soñé que el Uh-huh. agua ingresaba a mi casa y llegaba hasta el techo. Y Uh-huh. me desperté hoy, a las 4 o 5 de Sí. la mañana. Yo no lo había sufrido, bueno, yo soy periodista, estamos todos los días comentando estas cosas, ¿no? Claro, que pues yo me quedé pensando cuando vos dijiste respecto de, bueno, las actividades que a uno le gusta, etcétera, etcétera. Pero bueno, uno tiene el trabajo y es la vida cotidiana, Sí, seguro. independientemente de salir a caminar, salir a correr, andar en bicicleta y la familia y otras cosas, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Pero bueno, y me pasó, y yo me imagino a la gente que le llegó el agua hasta el techo y o que perdió todo, cómo, obviamente hay debilidades y fortalezas, ¿no? Por eso te Uh-huh. preguntaba, ¿cómo atravesar? Obviamente muchas veces hay que pedir ayuda a un profesional, Sí. porque hay gente que lo necesita, pero son pasos que hay que ir dando en forma lenta y paulatina, pero como que hay que ir avanzando para poder ir saliendo, ¿no? Por eso yo hoy cuando arrancaba el programa decía, bueno,
hablaba de la reconstrucción, que implica no solo, bueno, vamos a reconstruir la casa, ojalá que nos llegue este subsidio económico para fortalecernos, vamos a seguir adelante con el trabajo. Pero la reconstrucción mental, me parece que esa es muy difícil, que es la más difícil. Sí, 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 totalmente, porque bueno, por un lado, porque justamente como se trata de un proceso, a veces son tiempos que son como muy particulares, muy subjetivos de cada uno, ¿no? Y sobre todo porque además la realidad es que también tenemos que tener en cuenta que había personas quizás que bajo esta circunstancia, o sea, más allá de esta circunstancia, ya venían quizás transitando alguna cuestión con anterioridad, digo, algún estado digamos, algún estado emocional o alguna cuestión quizás donde estaban haciendo tratamiento o tenían alguna medicación sugerida, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que tener en cuenta cómo es eso, ¿no? Y es de a poco, sí, es permitiéndonos también expresar lo que sentimos, es pudiéndonos encontrar con ese sentir, validando lo que sentimos, pudiéndolo hablar, poniéndole palabras. Claro. Esto de ir también, ¿no? Dejándonos acompañar, tejer redes alrededor nuestro. Nosotros un poco que estuvimos por ahí, la gente que estuvo en el centro evacuado, seguimos, Sí. ¿no? Como en contacto y seguimos preguntando cómo estamos, porque bueno, también, o sea, para quienes estuvimos ayudando, también es un proceso de volver a nuestras actividades y también todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos escuchado, lo que hemos acompañado, también resiente, por supuesto, nuestro estado emocional. Y bueno, es esto, ¿no? También permitirnos a nosotros dejarnos acompañar y poder hablar de lo que nos pasa, e incluso permitirnos la angustia si eso sucede, ¿no? Y con los chicos... ¿Eh? ¿Y con los chicos? Bien, con los chicos es muy importante escuchar, ¿sí? No minimizar lo que les pasa, no invalidar lo que les pasa, ¿sí? Permitirles que expresen el miedo, la angustia, ¿no? Porque esto puede aparecer como algo sintomático, no sé, no quiero ir a la escuela porque va a llover, me quiero ir de la escuela porque hay una nube, o hay truenos, o hay lluvia, ¿no? O que se sientan inseguros en la propia casa. Hay niñitos que a veces se expresan, no quiero volver a mi casa porque pasó esto, ¿no? Ese temor de que vuelva a suceder. Entonces, bueno, tratar de brindarles seguridad, de que se sientan que bueno, que tienen adultos que los pueden contener, ¿no? También uno como adulto puede expresarles esto de, bueno, yo también tuve miedo, a mí también, me angustió perder tal cosa, pero ahora también revalorizar lo que sí tenemos, digamos, quizás no quedarnos en esto de nombrar todo el tiempo todo lo que perdimos, sino también, bueno, poder darle valor a lo que sí hoy tenemos, no sé, tenemos la salud, tenemos nuestra vida, tenemos podemos volver a nuestra casa y de a poquito vamos a ir reconstruyendo ese espacio para poder habitarlo, ¿no? También creo que es importante esto, para poder atravesar el duelo, ¿sí? Revalorizar las cosas positivas, el aprendizaje, la resiliencia, todo lo que aconteció alrededor de esta situación, ¿no? La solidaridad, y cómo la gente se movió, ¿no? Sí, claro. Eso es todo lo positivo y hay que poner en valor. Eso me parece perfecto. Ahora, ante un nuevo alerta, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos desde el punto de vista mental? Sea la alerta que sea, capaz que es una alerta amarillo, que es una lluvia, que no significa nada, pero ya, viste, cuando hay mucha gente que ya cuando ve el cielo nublado y, no se vendrá otra tormenta, porque ya fueron tan seguidos. Disculpa. No. Primero, ir a la fuente oficial, ¿no? Sí. Ir a buscar información, porque a veces pasa inmediatamente cuando hay una nube empiezan a circular mensajes en los grupos y demás, porque eso suele suceder, y de repente quizás, bueno, ir a la fuente oficial, eso no alerta, es así, cuánto va a llover, y digamos, y tratar de guardar la calma. Si a uno lo hace sentir más seguro, bueno, tener documentos indispensables a la mano, no sé, tener una mochila, velas, linterna, agua, que son cuestiones que nos dimos cuenta, ¿no? En esta situación de que eran indispensables y necesarias, y que quizás muchos no teníamos a mano, o incluso algunos perdieron, ¿no?, su documentación. Bueno, quizás ahora que por ahí cada uno va recuperando esa documentación, bueno, tenerla a mano, preparar esa mochila, y los hace sentir
más seguro, ¿sí? Tratar de estar acompañados si aparece la sensación de miedo o de temor frente a una alerta. En verdad es que bueno, que seguramente va a haber más lluvias y más tormentas. Sí, claro. Y que, bueno, uno frente a esta situación que todavía es muy cercana, porque pensemos que también hace un mes que sucedió, van a aparecer, digamos, sensaciones de miedo, o quizás no de angustia, pero bueno, también la mejor forma de afrontarla es poder justamente estar preparados frente a esto de alguna manera, ¿no? Y buscar también el reasegure quizás en los afectos y la compañía. Te hago una pregunta y más personal, ¿no? ¿Por qué decidiste involucrarte activamente en cada situación de estas características que ha vivido Bahía Blanca? Bien, creo que tiene que ver con algo que me habita a mí, ¿no? Yo no me podía quedar en mi casa encerrada, no tenía luz, ¿qué más podía hacer? Más que salir a ayudar, estaba todo bien, digamos, con el viento o con la inundación, un poco de agua me había entrado, pero no en demasía, lo había podido solucionar inmediatamente. Entonces, por otro lado, siendo agente de salud, digamos, es algo que me surge y me impulsó, claro, y bueno, ya el primer día que pude salir, inmediatamente fui a recorrer los espacios, me encontré con un equipo de salud y bueno, y ahí fue cuando, digamos, senté mis bases ahí en calle Belén, y en su momento con el temporal de viento fui a Olimpo, ¿no? Y estuve esos días acompañando. Creo que tiene que ver con que a mí me habita esta cuestión de ayudar al otro y comprometerme, y bueno, y es el día de hoy que sigo en un grupito ahí viendo, bueno, cómo están las personas que estuvieron en el centro de evacuados, cómo siguen estando, cómo se van acomodando después de un mes, cómo se van sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, esto también está el compromiso que tiene que ver, claro, con mi ser profesional. Sí, sí, es una cuestión de valores, de compromiso, de pasión. Sí. Está bien. También, sí. Está muy bien, está muy totalmente bien. Guillermina, siempre es un gusto charlar con vos. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por convocarme. Hasta cada momento. Por favor, la psicóloga Guillermina Aramendi.